Hola, hola, saludo especial para todos los amigos del canal Televid. Bienvenidos a Pregúntale al Experto. Un gusto compartir con ustedes un nuevo espacio. Esta vez originamos información desde la Clínica Diagnóstica Especializada VID, ubicada en el centro de Medellín. Y es que esta institución abarca una cantidad de especialidades médicas donde justo queremos entregar a ustedes conocimiento oportuno sobre diferentes enfermedades o situaciones médicas que se presentan y que no sabemos cómo abordar. El día de hoy hablaremos de la rinitis y el sangrado nasal. Temazos involucran a varias poblaciones. El tema de los adultos mayores, los niños y uno en especial, las mujeres en gestación. Presten atención entonces. Sobre la rinitis, el último estudio, bien hecho con muchas cifras, dejó claro que el 22% de la población colombiana padece de rinitis alérgica. Este estudio fue hecho en el 2004, muy antiguo, ya va a cumplir 20 años. Y por el otro lado se estima que sobre la epistaxis o la hemorragia sangrado nasal, hay cifras del 60% de la población en algún episodio de su vida, en algún momento, ha sufrido entonces de esto, de sangrado nasal. Solo el 6% de ese 60% ha requerido atención médica por urgencias. Con nosotros el día de hoy para hablar sobre estos dos importantes temas, muy interesantes además, Patricia Mejía, otorrinolaringóloga de la Clínica Diagnóstica Especializada VID. Hola Doc, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás, Jay? Muy bien, ¿usted cómo ha pasado? Bien, bien. Me le vino para la casa, ¿cómo le parece? Muy bueno. Porque siempre van al set y hoy vino a preguntar al experto por esos lados. Doc, son dos temas bastante complejos, por así decirlo, porque no lo sabemos entender o abordar. Pero empecemos entonces hablando sobre la rinitis. ¿Esto qué es? Bueno, la rinitis es la inflamación de la cavidad nasal. Normalmente es una alergia que se relaciona con inmunoglobulina E y se debe a que aeroalergenos tienen contacto con la mucosa nasal. ¿Cuáles son los más comunes? Los ácaros del polvo, pero del polvo de la casa. Oiga bien, la arena, la tierra, las canchas no tiene ácaros. Es el polvo de la casa el que tiene ácaros. También el polen tiene mucho que ver, el polen, hongos, digamos que son los más comunes. Algunas personas son sensibles al cambio de clima, al cambio de temperatura, pero básicamente es el ácaro del polvo y el polen los principales aeroalergenos que afectan la mucosa nasal. Doc, pero pregunto, ¿y eso que a veces uno, por ejemplo, pasa el insecticida, para no decir marcas acá, y uno termina y empieza a estornudar, ¿puede ser también un síntoma de rinitis o eso es más bien la reacción ante un químico de esos? Bueno, puede haber una rinitis química o una rinitis vasomotora, que es un cambio que se da en la mucosa nasal debido a perfumes, a tóxicos, el blanqueador, el límpido, las señoras que hacen el oficio en la casa, lo que viste de los insecticidas, pero esa ya no es una rinitis alérgica. Hay otros tipos de rinitis. La rinitis alérgica no es la única rinitis que afecta a la nariz. Ok, rinitis alérgica puntualmente, síntomas, que uno diga, ay, hay una rinitis. Los principales síntomas son la congestión nasal, estornudos, la rinorrea o agüita por la nariz, piquiña o prurito nasal. Digamos que esos son los primeros. Congestión, agüita por la nariz, prurito nasal y estornudos. Ok, eso no es lo mismo que cuando uno tiene la gripa, que se siente como congestionado y uno dice, se me está descongelando la nariz. Sí, los síntomas iniciales son similares. De hecho, una gripa se considera una faringolaringitis aguda, pues, o alguna rinofaringitis aguda, perdón. Pero entonces, cuando estos síntomas son recurrentes, cuando son cada mes, cuando hay asociación al polvo, también al epitelio, que se me olvidó decir ahorita, el epitelio del perro, del gato, incluso algunas personas de los caballos, de las aves, también estimula la mucosa nasal. Entonces, cuando estos síntomas como una gripa son recurrentes, ya no es una gripa, ya hay un componente alérgico. Y esto es lo que yo le explico muchas veces a los pacientes. A uno no le puede dar gripa cada 15 días o cada mes, es imposible.
Ok, y Ahí es cuando hay un componente alérgico. y cuando eso pasa, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo al interior de la nariz? Porque uno sí se pregunta, oye, si esa persona mantiene como con esa nariz descongestionada, como descongelada, mantiene como con los moquitos por ahí. Bueno, cuando hay esta enfermedad, sea rinitis alérgica o rinitis no alérgica, que ahí entraría varias clasificaciones como la que vimos, hay una congestión nasal recurrente, agüita o rinorrea recurrente, prurito nasal, estornudos, es porque ya hay una inflamación de la mucosa nasal secundaria a un proceso alérgico que está mediado inmunológicamente por inmunoglobulina E y que ya requiere tratamiento médico. ¿Eso qué tan frecuente es? Lo digo porque es que si hay unas cifras de que el 22% de la población podría ser, no sé, 2 de cada 10 o 2 de cada 5, no sé. Teniendo en cuenta que somos 50 millones, al menos en Medellín o en los consultorios, si lo aterrizamos muy pequeñito. Digamos que pues la prevalencia en la población mundial es del 10 a 15%. Acá en Colombia, como lo dijiste en ese estudio, dice que es del 22%. Pero la verdad es que uno lo ve más frecuente. Puede ser un 30 o 40%. Incluso de la consulta puede ser 40%. De todas las consultas, por lo menos en mi caso, es por rinitis alérgica. Es una entidad demasiado común que aumenta en pacientes que tienen otro tipo de alergias como el asma alérgica. Entonces, si normalmente es 22-30%, en un paciente que tiene asma puede subir hasta el 40% que tengan rinitis alérgica. Entonces es una consulta muy común. En los niños se hace diagnóstico a partir de los 2 años, pero hay unos niños que empiezan a tener síntomas incluso a partir de los 4 o 6 meses de vida. Y esa gente que mantiene estornudando todo el tiempo, ¿qué? Pues la mayoría de los casos tiene una rinitis alérgica o una rinitis no alérgica, que puede ser por insecticidas, perfumes, cambios de temperatura, algunos alimentos picantes, y todos estos pacientes merecen y requieren una atención médica para mejorar su calidad de vida, porque tener la nariz todo el tiempo tapada, descongestionada, además de que deteriora tu calidad de vida, puede predisponer a otras enfermedades, como por ejemplo una sinusitis alérgica o una sinusitis infecciosa luego de una gripa, porque ya hay inflamación y congestión de la mucosa que hace que se obstruya y se retengan secreciones, y ya pasamos a sinusitis, que ya la tratamos en otro programa. Así es. Doc, ¿cómo diferenciar entonces la alérgica a la no alérgica? Bueno, la verdad, para eso hay que hacer pruebas. No es tan fácil inicialmente, pero en general, la rinitis alérgica es la que se relaciona con aeroalergenos. Entonces, el ácaro, el polvo de la casa, el epitelio del pelo del perro, del gato, el polen. Cuando hay, por ejemplo, que hay estaciones en primavera que están todo el polen, pues, o hay gente, por ejemplo, que le da síntomas en Medellín y no le dan Bogotá, sabiendo que Bogotá es más frío, por ejemplo, es por cierto polen o ciertos aeroalergenos que están en Medellín y no están en Bogotá, o al revés, y que hay personas que son más sensibles a unos que a otros. Pero el diagnóstico definitivo para saber si es una rinitis alérgica o no alérgica, eso lo hacen los alergólogos con una prueba que se llama el Brix-Test, que se hacen con aeroalergenos que entran en contacto y hay reacción o no. Pregunta entonces, ¿nos sirve ese tipo de productos por ahí para aplicar en las camas, en las fundas, en las almohadas? Elimina el ácaro, así dicen. Sí, es verdad, no, esos productos son antiácaro. No se ha demostrado su utilidad exacta, pero sí puede ayudar. Yo, por ejemplo, a los pacientes les recomiendo evitar tapetes o peluches, que es lo que más recoge polvo, y el ácaro está en el polvo de la casa. Lavar sábanas, cortinas, toda la ropa de cama semanalmente ayuda mucho. Y en ciertos casos nos podemos ayudar con acaricidas, pero es más importante la limpieza. En caso de que la reacción sea al perro o al gato, esto se debe medir, pues, si hay reacción a estos, porque hay un tratamiento, y ya actualmente no le recomendamos a la gente como que salga de las mascotas, porque sabemos que genera, pues, otros sentimientos, sino hacemos la prueba, eso lo hacen los alergólogos, y si sí tiene reacción al perro o al gato, se hace un tratamiento inmunodirigido que es muy efectivo. Cuidadito pues con sacar a la mascota de la casa. Oh, pues no se trata de eso tampoco. Hay tratamientos. Oiga, Doc, ¿cómo se llaman? ¿Acaricidas? Sí, como que matan los ácaros. Pero les iba a decir una cosa.
Nosotros los otorrinos, digamos que en la experiencia pues que tenemos, podemos hacer inicialmente un diagnóstico, saber si hay alergia o si es no alérgica, que una de las más comunes era la que antiguamente se conocía como rinitis vasomotora, que es porque hay un cambio en la tonicidad de los vasos sanguíneos y hay ciertos tratamientos para una y ciertos tratamientos para la otra. La no alérgica vasomotora, el principal síntoma es el paciente que nos dice, es que yo como picante o yo como algo caliente, inmediatamente me descongelo. No tengo piquiña, no tengo estornudos, sino que es la congestión y me empiezo a descongelar agua. Normalmente eso es muy típico de la rinitis vasomotora o no alérgica y hay tratamientos especiales para esto que un especialista se les puede brindar. Y entonces cuando la gente empieza como a hablar así como y le dicen, diga banano, ¿puede ser que haya por ahí una rinitis escondida o es más bien temas gripales y qué sé yo, congestión nasal o tengo un resfriado común? Si es en un cuadro viral agudo, digamos, es un resfriado común o una rinofaringitis aguda, es decir, una gripa. Una gripa dura 5 a 7 días, después de 7 días debe mejorar. Si ya se vuelve algo crónico, puede ser una sinusitis secundaria del cuadro viral agudo, una rinitis alérgica, una rinitis no alérgica, una desviación del tabique nasal o los cornetes muy grandes que se asocian también a la rinitis alérgica y que inicialmente tiene tratamiento médico que puede mejorar mucho y en caso de que no respondan al tratamiento médico podemos hacer cirugía de tabique en cornetes, que hay muchos pacientes que la requieren. Mucha gente la requiere. Doc, a propósito, usted mencionó ahorita que es recomendable lavar cada 5 días o cada semana las sábanas. ¿Eso aplica para todo el mundo? Lo ideal es hacerlo semanalmente para todo el mundo, pero en los pacientes alérgicos cobra más importancia porque ahí sí hay polvo, pues eso es lo que más retiene polvo, pelitos, suciedad. Entonces, semanalmente lavar sábanas, cortinas, ropa de cama, evitar tapetes o peluches, o lavar los peluches también, aspirar los tapetes porque ahí es donde se recoge más polvo. Y es el ácaro del polvo de la casa el que afecta. El polvo de la calle, normalmente la arena y eso, no recoge ácaros. Uy, usted va a hacer que el consumo de energía aumente de tanta lavadora que se va a prender por esos días. Pues digamos que en pacientes no alérgicos puede ser máximo cada 2 semanas. Está bien, pero perfecto, vamos bien. Doc, pruebas específicas para determinar entonces esa rinitis alérgica. Llega alguien al consultorio, Doc, yo tengo estos síntomas, usted dice, diagnóstico, rinitis alérgica. O venga, le hago unas pruebas a ver qué pasa aquí. No, digamos que inicialmente el diagnóstico es clínico, porque hay unos síntomas asociados, como te decía, la congestión, agüita por la nariz, estornudos y piquiñas, que no solo es en la nariz, sino en los ojos, en la garganta y en los oídos, donde hay mucosa respiratoria. Entonces, inicialmente el diagnóstico es clínico y podemos empezar un tratamiento médico que se recomienda mínimo por 3 meses, porque se ha demostrado que para que haya una mejoría a largo plazo y una desinflamación completa de la mucosa respiratoria, el tratamiento con los antihistamínicos y con los esteroides inhalados, que son muy seguros, es por 3 meses. En ciertos casos donde hay asma, donde hay, digamos, síntomas más severos, dermatitis, angioedema o urticaria, son los pacientes donde uno manda como a hacer un diagnóstico diferencial, que no lo hacemos nosotros, lo aplican los alergólogos, se llama prick test y es un estudio donde se pone en contacto al paciente con aeroalergenos específicos según cada región, porque en Colombia son unos, en Estados Unidos son otros, se evalúa la reacción y se determina si hay rinitis alérgica o no. Esos son los parches, ¿no? Sí, esos son los parchecitos que se ponen acá en el brazo. Doc, le iba a preguntar, ¿para eso qué existe? Voy con el primero. La gente recurre al lavado nasal. Eso es bueno, eso es malo. Cuando empieza con esos estornudos, cuando no sabe qué hacer con esa nariz descongestionada todo el tiempo echando agüita, ¿lavadito nasal o no? Sí, súper recomendado. Los lavados nasales con solución salina o con agua de mar son muy efectivos, son muy buenos. Digamos que eso como tal solo no cura la alergia, pero se hace una limpieza y una descongestión nasal
y al estar descongestionado actúa mejor. Yo siempre recomiendo, antes del tratamiento y antes del spray nasal, que se hace con esteroides inhalados de acción local, que son muy seguros, primero hacer el lavado, esperar 20 minuticos y ahí sí aplicar el spray. Es más efectivo y produce menos efectos adversos de irritación local y de sangrado o epistaxis, que puede ser incluso secundario a este medicamento. Y otra cosa muy importante, que a veces uno en consulta, digamos, no puede abarcar la explicación con tanta cosa que hay que hacer, es que el lavado debe ser siempre hacia lateral, porque los cornetes y los senos paranasales lo tenemos lateral. Lo que hay en la mitad es el tabique. Entonces les digo, agacha un poquito la cabeza y lo dirige hacia el lateral, tanto el lavado como el spray, para descongestionar los senos paranasales. Pero espere, entonces, ¿cómo hacerlos? Si yo voy por la fosa del lado derecho, ¿hacia este lado o hacia este lado? Entonces, agacha un poquito la cabeza con la mano derecha, el lado izquierdo, y con la mano izquierda el lado derecho, como para que sea hacia lateral, como hacia la orejita, los lavados. Ya. Y agachar Recuerde un poquito entonces, la cabeza que haya más penetración. en X el asunto, ¿suave o duro? Porque hay quienes mandan ese viaje de agua caliente, venga, tibia, caliente, no, al clima. Ambiente, al clima. Ambiente, no la caliente, ojo pues. Solución salina, la pueden preparar en la casa o compran el frasco grande y con una jeringuita sin aguja se lo aplica. Puede hacer la presión, pues una presión suave, o a veces cuando hay mucha congestión puede aumentar un poquito la presión. Lo importante es lavar siempre, luego se suena bien, espera 20 minutos y se hace el spray nasal, que es muy efectivo y que finalmente es el que tiene el medicamento que descongestiona los cornetes y la mucosa respiratoria. ¿Cada cuánto eso durante un día al menos? ¿Cada cuánto eso? Normalmente de mantenimiento solo una vez al día, ¿no? Yo lo recomiendo en la noche. Cuando hay una sinusitis muy severa, síntomas muy severas, cada 12 horas el spray nasal. El lavado, en casos severos, se puede hacer 3-4 veces al día, pero solo el lavado. Ya con el medicamento adicional 1 o 2 veces al día, según el diagnóstico y según los síntomas. Y con una gripita común, ¿qué hacemos? Los lavados se pueden hacer 3 veces al día. 3 veces al día. O 4. Si la tía Marta o conoce a alguien por ahí, va para Toluca, Coveñas, le encarga una botellita de agua de mar, eso no pesa mucho. Así que se la trae y con eso se hacen los lavados. Pilas pues, desde ya se los decimos. Doc, ¿le parece si hablamos de mitos y verdades? Claro. Mitos y verdades a esta hora en Pregúntale al experto. Aquí dicen, hay algunos alimentos causan rinitis. Cierto, esa es la rinitis vasomotora o rinitis no alérgica. Pero qué Con los picantico. picantes, con algunos de temperatura, pero sobre todo son los picantes. Ok. La rinitis empeora con el tiempo. No, ni falso ni verdadero. Hay personas que con el tiempo tienden a mejorar su rinitis. De hecho, los niños, los primeros 8 o 10 años de vida, la rinitis alérgica es más severa. A partir de los 10-12 años tiende a mejorar. Pero ciertas condiciones no lo pueden aumentar, como por ejemplo el embarazo, porque hay dilatación de los vasos sanguíneos, algunas otras enfermedades, sinusitis, desviación septal. En los ancianos a veces puede empeorar, porque si se pasan a vivir a zonas muy húmedas, entonces que no, sí, no, depende de las condiciones, no depende del tiempo. Parcialmente falso, parcialmente verdadero. Doc, le tengo otro por acá. Y este sí que es muy común. Ay, es que yo soy alérgico al frío. Entonces, ¿solo aparece con el frío la rinitis alérgica? Bueno, se dice que uno no puede ser alérgico al frío como tal, pero cuando hay cambios de clima, cuando hay más humedad, digamos, puede haber más ácaros, puede haber cierto polen, cierta congestión, entonces sí puede aumentar con los cambios de temperatura. Aunque como tal, como dicen los alergólogos, uno no es alérgico al frío, sino que en sí, con los cambios de temperatura se dan cambios en el polen, en la humedad, en ciertas características del ambiente que se pueden afectar. Usted habló de la agüita de mar. ¿Los tratamientos naturales son más efectivos? Son muy efectivos, el agua de mar sirve mucho, porque limpia y descongestiona. Pero si hay un componente alérgico hay que tratarlo, y eso se hace con antihistamínicos y con esteroides inhalados. Y si yo le pongo, Doc, un poquito de sal al agua y lo hago en casa, ¿qué?
No está recomendado así solo porque eso tiene una medida especial. Ajá. Porque a veces puede ser hipertónico o hipotónico y eso cambia, altera pues el resultado. Yo normalmente recomiendo el isotónico, que es el que venden al 0.9%. Creo que normalmente es 1 litro de agua con 2 cucharaditas de sal pequeñas, ni más ni menos. Y en ciertos casos, como en el posoperatorio, cuando hay una congestión severa, uno lo recomienda hipertónico, que eso lo vende. Ok. El último mito, dice por acá, la rinitis es tener los cornetes inflamados. Falso. Pero la rinitis alérgica es una inflamación de la mucosa respiratoria cuando está en contacto con los aeroalergenos y sí puede inflamar los cornetes. Entonces, al tratar la rinitis tienden a mejorar los cornetes. Pero hay personas que tienen rinitis y tienen los cornetes normales. Ojo pues, amigos míos, ahí le cogimos el tiro entonces a todo lo que tiene que ver con la rinitis. La pausa y ya volvemos para hablar del sangrado nasal, común, muy frecuente. Ya volvemos. Seguimos en Pregúntale al Experto. Originamos, para los que apenas se conectan, originamos hoy esta emisión desde la Clínica Diagnóstica Especializada VID, de una de las 13 obras de la Congregación Mariana. Si usted padece rinitis o si lo suyo es el sangrado nasal frecuente, sería bueno que visite un otorrinolaringólogo y le tengo la experta indicada, la otorrino para usted. Hablo de la doctora Patricia Mejía y la consiguen entonces. Apunten esos números, seguro los va a necesitar. Aquí van a aparecer 604-322-8300. La opción es la número 3. Se marca ese número y luego marca el 3 para que le asignen la cita con la doctora Patricia Mejía, otorrinolaringóloga de la Clínica Diagnóstica Especializada VID. Hay un número de WhatsApp, 320-712-2992. Hemos hablado entonces en el primer bloque de la rinitis alérgica. Ahora hablemos de algo muy interesante, sangrado o hemorragia nasal. Se llama epistaxis en el mundo médico, en esos términos que no conocemos tanto. Pero hay algo muy interesante acá, y es que por cosas de la vida, cuando las mujeres quedan en embarazo o en gestación, están en ese periodo, atraviesan unos sangrados nasales muy frecuentes. ¿A qué se debe? Ya lo vamos a saber. Doc, sigamos hablando de todo lo que pasa al interior de la nariz. ¿Por qué sangra la nariz? Bueno, entonces la nariz sangra debido a que en el tabique nasal hay muchos vasos sanguíneos. Hay un plexo de venitas y de vasitos sanguíneos que son los que nutren toda la nariz. Normalmente el principal sangrado espontáneo es del tabique nasal. En casos muy raros son de la pared lateral nasal y de los cornetes, pero esto es en un posoperatorio o en, digamos, casos más complejos donde haya tumores o otras cosas más graves. Lo más común es el sangrado en el tabique nasal, que son los vasitos normales que nutren la nariz. Es muy común en niños porque se están ahogando la nariz. En ciertas enfermedades donde hay resequedad o costras nasales, los pacientes que utilizan oxígeno sangran más, los niños sangran más porque se manipulan, los alérgicos, los que tienen obstrucción nasal porque el aire es más frío, también con cambios de temperatura extremos, con la humedad, con la contaminación, con los aires acondicionados o con la edad porque se sube la presión y se revientan unos vasitos, y con el embarazo, ahora que hablamos de las mujeres, porque se dilatan los vasos sanguíneos y hay mayor propensión al sangrado nasal. Pero, y entonces, ¿por qué cuando hay golpes sangra la nariz? Caso puntual en los niños, que a veces un balonazo y uno empieza a sangrar. ¿Eso tiene que ver con el tabique, con los vasitos, con qué? Eso tiene que ver en parte con el tabique y también con los huesos. Casi siempre que hay un trauma y hay sangrado nasal es porque hay una pequeña fractura de la nariz, pero en general esas pequeñas fracturas no son graves, a no ser pues que traigan complicaciones como deformidad o hematomas del tabique. Pero entonces ahí es por el golpe. Hay pequeñas fracturitas en los huesitos que también se nutren con vasitos, o lesión del tabique, que es donde está el principal plexo de vasitos, que es el que nutre toda la nariz. ¿Hay alguna clasificación de sangrados? Pues no sé, sangrado por X o Y, ya usted explicó dos, pero no sé si de pronto es
Si pasa de 0,5 mililitros de sangrado, ¿entra en tal clasificación o no? Eso no. Eso no existe. Ajá. Pero normalmente lo que es más común que es porque hay ruptura o dilatación en los niños y en los ancianos son muy común las varices septales, que son varices así como las que le da en las piernas. Ajá. Se dilatan los vasitos de la mucosa nasal. Entonces esas son las varices septales, son las más comunes. Puede ser un sangrado muy severo que puede llevar a anemia de los pacientes, o puede ser muy leve, intermitente. Las mamás se asustan mucho porque en los niños es muy severo porque se hurgan, y en la noche, porque a veces los llenamos de cobijas, se aumenta la temperatura, se dilatan y es sangrado en la noche. Normalmente no es grave, pero igual lo ideal es consultar porque se puede tratar. Inicialmente podemos mandar algunos medicamentos que desinflaman pues como los vasitos de la mucosa nasal, o los cauterizamos con un químico, eso se hace en consulta, y que se llama nitrato de plata, o en casos más severos hay que llevar a cirugía. Y en los ancianos puede ser más severo porque se puede asociar a un aumento de la presión aguda. Incluso hay gente que le diagnostican hipertensión en un episodio agudo de sangrado nasal. Entonces siempre controlar la presión, más en ancianos, pero también en los jóvenes puede pasar. Ok. El niño debe tener esa uña muy larga para que hurgándose, sacándose los moquitos por ahí, tenga sangrados. No, porque es que en todo el borde de la nariz hay vasitos sanguíneos. Entonces puede ser incluso externo, puede haber sangrado. Con la contaminación, con el aire acondicionado, con los cambios de clima, puede haber aumento de sangrado nasal. Y es posible, no sé, aquí estamos echando, no sé, creo que nos hagamos al futuro con estos cambios de clima todo el tiempo. Se vio que en diciembre pasado, por ejemplo, hubo frío, calor, y todos los días no sabíamos entonces con qué salir. Y hace un mes estábamos así, frío, calor. Exacto, y entonces a eso en un futuro podríamos decir, ¿es posible que haya más sangrados? Yo qué sé. Digamos que en este momento hay más sangrados que hace unos años. ¿En serio? Por el clima y por la contaminación, que se irrita más la mucosa nasal, se forman costras y sangrado nasal. Es que es más, me puso a buscar por ahí información y dice que es la segunda causa más común de emergencias otorrinolaringólogas y que ustedes reciben mucho paciente por eso. Es verdad, es una enfermedad común, o digamos síntoma común, porque se puede ver a cosas muy leves como contaminación, aire acondicionado que seca la mucosa nasal, y la misma sequedad de la mucosa hace que los vasitos se irriten y sangren más. Puede ser más grave como un aumento de la presión arterial, que se reviente un vasito y el sangrado sea más severo, o mucho más grave como tumor o otras masas en la fosa nasal. Pero es poco común estas complicaciones. Lo más común es que sea más de la mucosa nasal por irritación, por una sinusitis aguda, por una infección aguda, en una gripa. Doc, yo recuerdo mucho de niño que un tío siempre que tomaba empezaba a sangrar, pero era sangrado incontrolable al punto que él tenía que ponerse como unas peras que absorben. Esas peras son como para la nariz, son como no sé, son de un material que absorbe, no es tela, pero sí tendría como una cosa así más o menos en esa textura. Y eso era lo único, y esperar que eso se llenara hasta que ya se hiciera como especie de una costrica y le frenara el sangrado. ¿Eso por qué se da? No sé, teniendo en cuenta que era cuando tomaba. Pues el licor no es que esté asociado a un aumento de la epistaxis, pero sí puede ser que se le subiera la presión. La presión arterial, una subida aguda de la presión arterial puede causar una hemorragia muy severa. Entonces, inicialmente se les iba a recomendar, pues para que todos aprendan, no meterse nada a la nariz, sino uno agacha un poquito la cabeza para no tragarse, porque si uno se la traga, eso se le va para la boca y después puede tener como irritación, gastritis, irritación del colon, del abdomen, popó con sangre o con sangre negra, porque eso se traga. Entonces, que es mejor no tragarla, sino agachar un poquito la cabeza y dejar que salga. Hacer presión sobre la parte blanda de la nariz. Puede ser, ojalá con una toalla húmeda, poner hielo local en pómulos, en frente, y hacerse la presión hacia la parte blanda de la nariz, 10 minuticos contado por reloj, porque eso hace compresión sobre los vasitos sanguíneos y ayuda a que pare. Todo no mal. meterse nada. Todo mal, porque siempre vimos muchos papás tápese la nariz,
Y mándela para atrás. Se le traga toda y se empieza o no, se va por la boca. ¿Y entonces esos papás que toda la vida la embarraron o qué? Pues sí, pero no es tan grave, pues, pero digo yo que si vamos a aprender cómo se debe, porque el ideal es no tragársela, porque le da pues como irritación gastrointestinal, tampoco es grave, pero lo ideal es agachar, hacer la presión con algo frío en la parte blanda de la nariz, en el hueso no, es en la parte blanda para comprimir los vasitos sanguíneos, 10 minuticos contados por reloj, y eso ayuda a que empiece a parar. Todo lo caliente lo aumenta. Por eso normalmente si estamos en la costa o el tío que tomaba licor o en una temperatura caliente es más sangrado. Entonces poner hielo en los pómulos, en la frente, un pañito frío ayuda a controlar. Pero la tía Marta se tapó la nariz con todos los 10 minutos, abrió la nariz y esas fosas tirando todavía sangre. ¿Cuándo debe ir a consultarlo? ¿Cuándo se considera una emergencia? Si el sangrado es muy severo, continuo, recurrente, hay que consultar. Como les digo, la mayoría de las veces no es nada grave. Eso es sequedad de la mucosa nasal y ruptura de los vasitos, que se puede tratar con medicamentos, humectar la mucosa nasal ayuda. Ahí vuelven otra vez los lavados con suero, con agua de mar, humectar la mucosa nasal ayuda. Hay ciertas cremitas especiales que quitan las costricas, la resequedad, y si no tiene nada más, hasta con vaselina le puede iniciar a quitar la resequedad. Ya pueden haber casos más severos, donde sea vasitos que se rompen, los podemos cauterizar nosotros en la consulta, normalmente solo los otorrinos, porque puede haber hemorragia cuando se hace, y ya casos como el aumento de la presión o tumores, quistecitos o lesiones en la mucosa nasal que son más raros, pero también pueden pasar. ¿Hay síntomas de sangrado nasal? Pues yo no sé si, a menos que uno vea la sangrecita por aquí, pero del resto No, pues el sangrado nasal como tal es un síntoma que se puede ver en las patologías que les dije ahorita. Ajá. Pero hay pacientes que pueden tener sangrado más posterior, como hacia atrás, que es, digamos, más difícil de manejar y más delicada en el sentido que se puede ir para la boca o para la vía respiratoria. Tratar de siempre consultar, porque si hay una masa o una lesión que esté más posterior en la parte de atrás de la nariz, en la nasofaringe, ese puede ser el único síntoma y hay que consultar para hacer un adecuado diagnóstico y tratamiento. Hay, no sé, poblaciones o razas, si así se puede. Yo con ese tema del término razas siempre soy como un poco más distante, que llegan a tener mayor sangrado nasal que otros. Pues razas a ver, no, más que todo niños y ancianos. Niños por su misma, pues como les decía, se hurgan, se molestan, tienen alergia, tienen gripas frecuentes, mocos frecuentes, se aporrean todo el tiempo porque se caen. Y ancianos por la fragilidad capilar, por el aumento del índice de hipertensión y de otras enfermedades. La mucosa nasal es más delgada, más susceptible a los cambios de clima, a la humedad, al aire acondicionado, a la resequedad. Entonces, se ve mucho en ancianos y en niños, pero cualquier edad lo puede tener. En embarazadas por la dilatación de los vasos sanguíneos que los hace que sangren más, pero no por razas ni por... Hay factores predeterminantes, ya hablamos del clima, pero no sé si medicamentos también que ayuden o propicien, exacerben los sangrados. Pues algunos medicamentos que resequen la mucosa nasal, por ejemplo, la isotretinoína, que es muy usada para el acné en los jóvenes, como reseca la mucosa nasal, reseca los ojos, puede generar más costros y sangrado. El uso de algunos tratamientos para la rinitis, como los spray nasal, si los hace sobre el tabique, por eso es que siempre lo recomiendo. Primero lavar con suero, humectar la mucosa y luego aplicarlo hacia el lateral, que es donde están los cornetes y los senos paranasales. Digamos que lo podemos atender en casa, docs. Empezó a sangrar, hicimos todo eso, 10 minutos, le pusimos el hielito, tapamos aquí donde está blandito. ¿Qué más podemos hacer en primeros auxilios en cuanto a un sangrado nasal? Poner hielito en pómulos y frente y esperar, no meter nada dentro de la nariz. No meter nada. No. Ni siquiera esas peras que se ponía el tío. No, esas peras no. Yo no sé por qué. Puede hacer presión, incluso lacerar la mucosa nasal y empeorar los síntomas. Venga, le hablo de mitos y verdades en Preguntar al Experto.
Por aquí tengo varios, Doc. Vea. Dice el primero, los sangrados nasales ocurren solo en personas con hipertensión. Falso. Pueden ocurrir en cualquier persona. En niños, ancianos, adultos, mujeres embarazadas, mujeres con la presión normal. Vea este. Inclinar la cabeza hacia atrás detiene la hemorragia. Falso. Lo más importante es en realidad la presión que se hace, las medidas con paños fríos, con el hielo local, y se recomienda que se haga hacia adelante, es para no tragarse esa sangre que luego nos da irritación gastrointestinal. No hay relación entre la rinitis, el sangrado nasal y el embarazo. Si hay relación. Entonces, falso, porque si hay relación. Se ha demostrado que las mujeres en embarazo, por el cambio hormonal, por la dilatación de los vasos sanguíneos, hay mucho mayor índice de sangrado nasal y de exacerbación de la rinitis alérgica. Perfecto. Los sangrados nasales son un tema de niños. Falso. Pueden dar en cualquier edad, adultos, ancianos, incluso los ancianos tienden a ser más severos, asociados a una crisis hipertensiva y que incluso requieren hospitalización y producen anemia. Ok. Doc, ¿no existe una pastilla, jarabe o algo milagroso que frene los sangrados? No sé, así como la aspirina suelta los coágulos y hace que todo se vuelva quizá más diluible en la sangre, lo contrario, que frene de pronto el sangrado nasal. Bueno, así es. Sí existe una pastilla, pero tiene indicaciones muy precisas. Lo indicado es primero consultar, hacer un diagnóstico adecuado, saber si es alguna medida local, porque si es un vasito, resequedad, costras, se puede tratar con medicamentos, suero nasal, cremitas, cauterizar. Esos medicamentos, que son muy buenos, se usan en ciertos casos muy indicados, pero también puede tener efectos adversos. De hecho, hace poquito tuve una paciente que se lo formularon por un sangrado, le dio una trombosis venosa profunda, tuvo una complicación muy grave que incluso puede llevar a una tromboembolismo pulmonar y ser de hospitalización incluso mortal. O sea, nunca se automedique. Esos medicamentos tienen sus indicaciones muy precisas y sus casos. Sí existe una pastilla, pero no la voy a decir porque puede tener más efectos adversos que buenos, y como la epistaxis generalmente es un síntoma local, se puede tratar con otros medicamentos y medidas locales antes de requerir este medicamento. Ok, ¿qué papel juega la irrigación nasal en eso de los sangrados? Mucha, porque la nariz tiene una irrigación muy amplia, que está precisamente un plexo muy importante en el tabique, y por eso cualquier lesión del tabique puede generar hemorragia. Entonces, mucha gente, por ejemplo, no la cauteriza y vuelve y se enoja, pero usted me cauteriza y eso no me sirvió, me la hizo mal. No, tienes un plexo donde hay múltiples venitas, entonces puede volver a sangrar otra vena, porque eso solamente se disminuye la inflamación, se cauteriza, pero las venitas siguen ahí porque son las que llevan la sangre a la mucosa nasal y las que irrigan. Cuando estas se tapan o hay enfermedades, por ejemplo, cuando en la rinomodelación, que está muy de moda ahorita, para cambiar la forma de la nariz sin cirugía, se hace acá en esta zona dorsal, hay una vena muy importante, una arteria de la nariz que es rama de la arteria facial, y si la tapan puede haber incluso necrosis y complicaciones muy severas. O sea, esas venas o arterias no se pueden tapar, solamente se desinflaman y se cauterizan de manera parcial para mejorar el sangrado. Una cirugía o un procedimiento como eso, donde están aplicando no sé qué tipo de ácidos para que la nariz tenga mejor forma. La rinomodelación. Exacto, la rinomodelación. Puede llegar a tirarse a uno literal en sangrados, en rinitis, en no sé cuántas enfermedades en la nariz. No, en sangrado de rinitis no, porque eso es algo externo. Ajá. Lo que sí puede haber es una complicación muy temida, porque hay una arteria muy importante en el dorso nasal, es que se tape y se forme necrosis de la piel y haya una herida o úlcera del dorso nasal. Pero ella como tal no predispone a la epistaxis. De hecho, una complicación de cualquier cirugía nasal, tabique, cornete, sobre todo, puede generar sangrado nasal agudo que puede requerir hospitalización o taponamiento, pero que es porque por las mismas fracturas, como acá hay vasitos sanguíneos, se pueden perforar. Pero es que la cirugía de nariz, la corrección de desviaciones nasales, la cirugía estética nasal, normalmente implica osteotomías o fracturas del huesito para mejorar la forma de la nariz, estrecharla, enderezarla. Entonces,
puede Claro. pasar, pero se Doc, puede manejar. esa quemadita de los vasos, ¿cómo se hace? Eso es, no sé, hay que abrir, hay que hacer una operación, o eso en consulta lo hacen muy fácil con una jeringuita, qué sé yo. Eso se puede hacer en consulta, se usa un químico que se llama nitrato de plata, Ujú. que es muy efectivo, pero incluso al empezar a cauterizar la venita puede haber una hemorragia más severa. Por eso lo debe hacer un experto. De hecho, solo lo debemos hacer los otorrinos porque tenemos la capacidad de hacerlo y de manejar la hemorragia nasal en la consulta, porque si no se puede salir de las manos. Cuando uno lo empieza, generalmente hay un poquito de hemorragia. Pero es un procedimiento muy seguro que se hace en consultorio, que no requiere abrir, sino que es en la mucosa nasal. Y muy costoso. Pues normalmente lo hacemos nosotros en la misma consulta médica, aunque los fosforitos son costosos, pero si un paciente consulta, tendemos a hacerlo en la misma consulta. Cuando son niños muy pequeños o pacientes muy nerviosos, como eso es doloroso, se recomienda hacerlo con anestesia o con sedación, porque es un procedimiento doloroso. Ah, bueno. Ahí tienen entonces las alternativas de tratamientos que hay para todo ese tema del sangrado nasal. ¿Eso aplica incluso para las embarazadas o por el tema del embarazo no se puede poner ese nitrato? No, muchas veces tocan las embarazadas porque el sangrado es muy severo y no se controla con nada. Ahí De hecho, está. a mí me pasó en ¿Ah, el sí? embarazo. Vea pues, Tuvieron que cauterizar 2 veces. Tomás es el nombre. Tomás. A Tomás también le Con enviamos un Tomás. saludito. Bueno, pues ahí está toda la información sobre lo que pasa con los sangrados nasales, sus causas, los posibles tratamientos que hay, desde lo farmacológico obviamente, y ya los tratamientos que se pueden hacer mediante intervenciones no quirúrgicas, pero sí con un poco de intervención sobre las fosas nasales. Amigos míos, recuerden, tienen sangrado nasal, lo suyo es la rinitis o tienen otra dificultad o problema relacionado con la otorrinolaringología. La doctora Patricia Mejía y un pool más de especialistas esperan por ustedes en la Clínica Diagnóstica Especializada BID 604-322-8300, la opción número 3. Y luego el 320-712-2992. Hay una página web www.clinicadiagnosticabid.org.co. Doc, muchas gracias. Gracias por invitarme, nos vemos. Acá siempre bienvenida, la espero también por el set. No se Claro nos que acostumbre, pues, que esos paseitos por esos lados de vez en cuando. ¿Listo? Claro que sí. Ahí está la invitación para todos ustedes a que continúen con la programación habitual del canal Televid. Chao, chao.